Espero que se encuentre muy bendecido, al igual como me encuentro yo en este día. Ha sido una bendición el poder compartir con usted estos mensajes a las iglesias de Apocalipsis. Hoy cerramos con la iglesia número 7, que es la iglesia de la Odisea, y espero que le hayan servido para crecimiento, para conocimiento, para todo lo que tenga que ver con edificación, que somos el cuerpo de Cristo y el Señor nos ha mandado a que nos edifiquemos, a que estudiemos la palabra, y esto es lo que hemos pretendido con con este grupo de mensajes. Próximamente los vamos a tener subidos en una lista de difusión, acomodados, de manera que si usted quiera volver a repasarlos, ahí se los va a volver a encontrar. La iglesia de la Odisea, la iglesia tibia, como se define en el libro de Apocalipsis, y dice así, estamos en el capítulo 3, versos 14 en adelante, dice el Señor: escribe al ángel de la iglesia de la Odisea, esto dice el Amén, el testigo fiel y veraz, el soberano de la creación de Dios. Conozco tus obras, sé que no eres ni frío ni caliente, ojalá fueses lo uno o lo otro. Por tanto, como no eres ni frío ni caliente, sino tibio, estoy por vomitarte de mi boca. Dices, soy rico, me he enriquecido y no me hace falta nada, pero no te das cuenta de cuán infeliz y miserable, pobre, ciego y desnudo eres tú. Por eso te aconsejo que de mí compres oro refinado por el fuego, para que te hagas rico, ropas blancas para que te vistas y cubras tu vergonzosa desnudez, y colirio para que te lo pongas en los ojos y recobres la vista. Yo reprendo y disciplino a todos los que amo, por lo tanto, sé fervoroso y arrepiéntete. Mira que estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré y cenaré con él y él conmigo. Al que salga vencedor le daré el derecho de sentarse conmigo en mi trono, como yo también vencí y me senté con mi Padre en su trono. El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Como lo dijimos en la introducción, hoy nos corresponde hablar justo de la última iglesia, la séptima, la última iglesia que se nombra en el libro de Apocalipsis. Y con esta sumamos, por supuesto, 7, y se completa lo que Jesús quiere hablarnos sobre las carencias o deficiencias de la iglesia que se deben corregir. Pero también, por supuesto, que no todo es malo, como lo hemos venido diciendo anteriormente. Hay cosas buenas, hay cosas que el Señor no deja pasar por alto, aquellos puntos en los cuales la iglesia, estamos hablando de la iglesia actual. Recordemos que este mensaje fue escrito cerca de la finalización del primer siglo, pero es un mensaje tan actualizado que hoy en día se sigue aplicando para toda la iglesia de Cristo alrededor del mundo. ¿Por qué? Porque hoy más que nadie este mensaje se aplica a nosotros, los creyentes que estamos distribuidos en los diferentes países del globo terráqueo. Y digo puntos altos cuando me refiero a aquellos aspectos sobresalientes en los cuales el Señor nos habla con respecto a qué se ha hecho bueno. La iglesia ha hecho cosas buenas, por supuesto, ha hecho cosas muy malas y sigue haciendo cosas muy malas, pero también ha hecho cosas muy buenas que el Señor reconoce. O sea, dice el Señor, han soportado o hemos soportado, han perseverado siempre en su fe y en sus obras. Y esto es una de las cosas importantes que tenemos que rescatar y de las cuales tenemos que tomar nota para poder continuar hacia adelante cada día. Prosigo a la meta, dice el apóstol Pablo, buscando el premio del supremo llamamiento en Cristo Jesús. O sea, hasta llegar a sentarnos exactamente donde el Señor nos tiene preparados un lugar allá en el cielo. De esta última iglesia podemos referir, la iglesia de la Odisea, estuvo ubicada en una ciudad del antiguo imperio griego, fue fundada aproximadamente en el año 261 al 245 a.C. por un rey llamado Antíoco II, y fue llamada
la ciudad fue llamada la ciudad de la Odisea, justo en honor a la esposa de este rey, de este emperador, llamado Antíoco II. La mujer se llamaba Laodice. Entonces, la ciudad se llamó la Odisea. Posteriormente, la iglesia también se va a llamar la iglesia de la Odisea, o sea, la iglesia que estaba ubicada en ese lugar. Situada a 6 kilómetros al norte de la actual ciudad turca de Denizli, en la provincia que lleva el mismo nombre. Recordemos que las 7 iglesias de Apocalipsis se ubican en el Asia Menor, en la región de Turquía, la actual región de Turquía. Esta zona, llamada la Odisea, tuvo una importancia comercial muy grande en este primer siglo, en el cual el Señor manda su mensaje a las 7 iglesias que estaban ubicadas pues, en terrenos relativamente cercanos unos de otros. Su prosperidad se sustentaba en que la Odisea estaba ubicada en la intersección de 2 rutas importantes de comercio. Recordemos que uno de los desarrollos que llevó el Imperio Romano a las comunidades, a los pueblos, a las naciones que conquistaba era el establecimiento o la construcción de carreteras. Los romanos fueron famosos por construir carreteras, que eran puntos de encuentro, puntos de comercio o puntos en los cuales se conectaban las ciudades unas con otras. Así que esta ciudad de la Odisea estaba ubicada en una intersección de 2 rutas importantes y era famosa por la producción de textiles, específicamente de lana y de algodón. Era un centro clave para el comercio y el mundo bancario. También se desarrollaba mucho la actividad bancaria. En ese lugar se vendía una muy conocida pomada para los ojos que se conocía o se llamaba colirio. Y también prendas de vestir de alta calidad hechas con excelente lana negra. Ya podemos entender entonces por qué era un lugar importante. Básicamente las iglesias de Apocalipsis usted las va a encontrar situadas en lugares importantes de ese momento, de ese tiempo. También es importante que repasemos un poquito la historia con respecto a lo que es el libro de Apocalipsis. El libro de Apocalipsis ya todos sabemos que fue escrito por el apóstol Juan durante el reinado de un emperador romano llamado Domiciano. Esto sucede aproximadamente entre el año 81 al año 96 después de Cristo. Por eso es que decimos que el libro de Apocalipsis fue escrito justo al cierre del siglo I. Domiciano fue conocido por ser el primer emperador romano que se declaró Dios vivo o Dios en vida. Y esto vino a ofender mucho a los cristianos de la época, a los judíos y al mismo Senado romano, porque consideraban que era algo improcedente. Otros emperadores también de romanos fueron deificados, pero después de su muerte. Pero este hombre, Domiciano, se declara Dios vivo. Y esto provocó un choque muy grande, no solamente un choque cultural, sino en cuanto a lo que tenía que ver con la parte religiosa, porque la gente no estaba acostumbrada a estas cosas. Domiciano entonces se dedicó a perseguir a quienes no querían o no quisieron participar en el culto imperial, el culto a los emperadores y a las familias de las dinastías. Y los judíos al principio, y esto es algo que les fue de alguna manera alivianando la carga, porque al principio estaban exentos de participar en este culto al emperador. Y posteriormente entonces vamos a encontrar los cristianos como una rama que nace, digámoslo así, desde el punto de vista religioso del judaísmo, y los cristianos no van a estar exentos en una etapa posterior de el culto al emperador. Eran tiempos, como sabemos, eran tiempos de control absoluto del Imperio Romano. Ellos habían establecido una ley conocida como la Pax Romana. En esta famosa ley de la Pax Romana no se permitía las guerras civiles entre los diferentes pueblos, pero sí había ciertas concesiones que le daban a la cultura regional. Recordemos que el imperio se anexaba
gente de diferentes lenguas, de diferentes culturas, y se les permitía algunas cosas que para ellos tal vez no eran tan importantes porque no eran sus creencias. Sin embargo, esto permitía que los pueblos conquistados se mantuvieran de alguna manera firmes y fieles al Imperio Romano. En el caso de los judíos, que eran monoteístas, o sea, solamente adoraban un Dios, en las ciudades del Mediterráneo no estaban obligadas al culto al emperador. Por eso les digo que una etapa inicial en donde esto les suavizó un poco la carga a los judíos y también a los cristianos. Originalmente los judíos estaban exentos y en ese tiempo pues recién se iniciaba los cristianos porque eran considerados una secta derivada del judaísmo. Al principio, hermanos, entonces la iglesia cristiana estaba compuesta casi en su totalidad por judíos. De hecho, nosotros nos encontramos al apóstol Pablo predicando en las diferentes sinagogas. Sin embargo, a medida que más y más gentiles se venían agregando, sabemos que los gentiles somos nosotros, los no judíos, que se convertían al cristianismo, el porcentaje de judíos en la iglesia fue disminuyendo poco a poco. Y entonces los romanos eliminaron este estatus especial para los cristianos como monoteístas. O sea, como monoteístas judíos o derivados de la rama o de una rama del judaísmo que les permitía pues abstenerse del culto al emperador. Entonces el emperador dice, no, ustedes ya definitivamente no van a estar exentos a partir de este momento, y los cristianos comenzaron a verse afectados por los decretos del emperador Domiciano. Se comenzó a dar una persecución bastante fuerte y su respuesta a esta persecución, que incluso dentro de las medidas drásticas que se les impusieron estaban la imposibilidad, o se les disminuyó a los cristianos la capacidad de comprar, la capacidad de vender, y por eso es que el autor de Apocalipsis los llama tibios. Ellos estaban disminuidos, estaban reducidos, no podían ejercer el comercio, y como era una zona muy rica, era una zona donde se podía desarrollar el comercio a gran manera, esto les afectaba terriblemente en su economía. Las facultades las dificultades que esto vino a sucederse con respecto a los cristianos de Asia se expresaron, por supuesto, en el libro de Apocalipsis, a lo largo de todo el libro, toda la persecución que ellos sufrían, el asedio que tenían, pues tenían encima al Imperio Romano, tenían encima a los diferentes pueblos en donde ellos estaban ubicados. Aquellos que se negaron entonces a adorar la imagen de la bestia, estamos justamente en el tiempo en donde esto sucedió, porque sabemos que va a haber otro tiempo en donde va a existir un culto a un ser que se va a levantar ahí, que es conocido como la bestia. El emperador, en ese tiempo, la bestia estaba simbolizada por el emperador. Entonces los que se negaron a adorarlo fueron matados, fueron asesinados, torturados y sacados de sus lugares, de sus ciudades. A raíz de esto, los cristianos ya no podían comprar ni vender a menos que hubieran tomado pues la marca de la bestia, o sea, representada por el arrodillarse delante del emperador, convertirse en un adorador del emperador. La presión sobre los cristianos ricos de la época, porque en todo tiempo pues ha existido gente con dinero, gente sin dinero, gente muy pobre y gente muy rica. Habían cristianos ricos y había mucha presión para que ellos mantuvieran esa riqueza, y se convirtió en algo muy, muy pesado, muy fuerte, dado que la gran parte de la riqueza de la ciudad, pues como ya lo dijimos anteriormente, era un centro comercial, dependía mucho del comercio. Los comerciantes cristianos, a partir de estas medidas que había tomado el Imperio Romano, pues entraron en un fuerte dilema. Y la pregunta que se hacían ellos era la siguiente: bueno, vamos a cooperar con el culto imperial, con el culto al emperador, manteniendo esa relación comercial, o sea, por una forma más que todo conveniente, una relación de conveniencia, o en lugar de adorar a Domiciano, iban a adorar
a Cristo Jesús, o iban a mantener su fe en Cristo Jesús. Muchos entonces de los cristianos de la Odisea comprometieron su fe de tal manera que llegan a ser llamados tibios por el escritor de Apocalipsis. Y por eso es que dice, te escupiré de mi boca. Cuando viene la persecución, cuando viene la prueba, mucha gente se desinfla, mucha gente sale corriendo y hace alianzas con el sistema del mundo. Y ahora sí, para esto como preámbulo, para que entendamos lo que vamos a tratar de analizar con respecto al mensaje. La iglesia, la última iglesia del Apocalipsis, conocida como la Odisea, y el Señor dice en el verso 15, conozco tus obras, sé que no eres ni frío ni caliente, ojalá fueras lo uno o lo otro. Por tanto, como no eres ni frío ni caliente, sino tibio, estoy por vomitarte de mi boca. Ya ubicados entonces dentro del contexto donde estaba esta iglesia, estaba en este lugar conocido como la Odisea también, vamos a poder entender cuál es la razón por la cual se le llama la iglesia tibia, o es conocida como la iglesia tibia. ¿Por qué? Porque era una iglesia en donde los cristianos se debatían entre escoger el seguir a Jesús y desobedecer al emperador, o por el contrario, obedecer al emperador y abandonar su fe cristiana. Algo que muy probablemente esté muy pronto a ocurrir nuevamente, donde la gente cada vez está siendo más impulsada a dejar sus creencias, a dejar su fe para convertirse en un seguidor del enemigo. La otra cuestión que les hacía tambalearse era el hecho de que si no adoraban al emperador, serían borrados de la esfera comercial. ¿Por qué? Porque no tenían la posibilidad de ejercer el comercio libremente. Y aquí es donde viene el tema, el famoso tema de la marca de la bestia. Si la marca de la bestia, dice Apocalipsis, que en el futuro no se podrá comprar ni vender. No vamos a poder, no a la gente que se quede, porque esto está listo, está estipulado para aquellos que no se vayan con Cristo en el rapto. Entonces, aquellos que se queden y no acepten la marca de la bestia no van a poder comprar ni vender. Esto que le pasó a la iglesia es algo muy parecido a lo que le pasa también a la iglesia actual. ¿Por qué? Porque la gente se preocupa cada día más por obedecer lo que el mundo ordena, lo que el mundo condiciona, que mantener firme su fe en Cristo Jesús. La iglesia está más preocupada por otras cosas que no son justamente guardarse para el Señor, vivir una vida digna de reconocimiento por parte del Señor. Mas cuando se sabe que seguir a Jesús obviamente implica un sacrificio que lleva muchas veces a renunciar a las comodidades, y entonces aquí es donde algunos optan por dejar su fe. Lo estamos viendo constantemente. Por ahí escuchamos fulanito, fulanita se apartó. Bueno, ¿por qué se apartó? ¿Cuál es la razón por la cual se apartó? Y usted va y le pregunta, no, hermano, es que estoy muy ocupado, es que ahorita tengo muchas cosas que hacer, es que el estudio, es que la casa, es que por ahí alguien dirá el novio, la novia, me absorbe mucho tiempo. Bueno, sí. ¿Y qué va a pasar en su futuro? ¿Qué va a pasar cuando el Señor venga a llevarse a su iglesia? ¿Qué va a pasar cuando usted tenga que vivir una eternidad sin Cristo? Por ese motivo es que Jesús dijo, Mateo capítulo 19, verso 29, y todos los que por causa mía hayan dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o hijos, o terrenos, recibirán 100 veces más, y también recibirán la vida eterna. No crea usted que es en vano, no crea usted que el sacrificio es en vano, no crea usted que haberse tenido que apartar para seguir el evangelio es algo que lo estamos haciendo simple y sencillamente como algo que seguimos a ciegas. No, el Señor nos dice muy claramente, nada de lo que usted ha hecho para seguir a Jesús se va a quedar sin paga. Pero qué importante es esto, porque sabemos que
no tenemos que darle prioridad a las cosas del mundo. Aunque sí tenemos que vivir en una casa, aunque sí tenemos que tener una familia, aunque sí tenemos que trabajar, por supuesto que sí. El Señor no está diciendo que dejemos de hacer eso. Lo que nos está diciendo es que dentro de la lista de prioridades, el que debe ocupar el primer lugar es el Señor. El apego a las cosas personales ha sido uno de los impedimentos más grandes de la humanidad a través de los tiempos para poder seguir a Cristo. Sobre todo, sabemos que mucha gente ha desobedecido los fundamentos que nos enseña la Biblia sobre finanzas también. Y esto es algo muy preocupante, porque muchas veces dicen, ¿por qué es que el Señor a fulano sí lo prospera y a mí no me prospera? Bueno, hay consejos sobre finanzas en la Biblia, y cuando el amor a las riquezas es más fuerte que obedecer a Dios, el Señor dice que va a vomitar a aquellos que sigan con estos principios o con estos preceptos, los va a vomitar de su boca, aquellos que se aparten de Dios para ligarse al dinero antes que Él. Por eso el verso 17 dices, soy rico, me he enriquecido y no me hace falta nada, pero no te das cuenta de cuán infeliz y miserable, pobre, ciego y desnudo eres tú, dice el Señor. No te das cuenta que diciendo que eres rico, tal vez sentado en su cama contando los billetes, extendiéndolos por encima del colchón, eso no lo convierte en millonario ni lo convierte en inmensamente rico. El Señor le dice, usted es una persona infeliz, usted es una persona pobre y usted es una persona miserable. Los cristianos de la Odisea eran ricos materialmente, de acuerdo a lo que nos enseña el texto, pero su pobreza espiritual era tan grande que ellos llegaba un momento en que se sentían miserables. Usted lo sabe muy bien. Nada de lo que hay en el mundo nos llena, nada de lo que hay en el mundo nos da plenitud. ¿Por qué? Porque entre más adquirimos, más queremos tener. Y lo que antes para nosotros era un deseo, era una prioridad, tener una casa, por ejemplo, tener un carro. Cuando ya lo tenemos, nos damos cuenta que eso no nos llenó y queremos algo más. Y siempre vamos a andar buscando algo más. Siempre vamos a estar tratando de llenar ese hueco, ese vacío que hay dentro de nosotros. Y ese vacío, el único que lo puede llenar es Jesucristo. Lo único que nos puede solventar a nosotros esta necesidad, esta sed que sentimos, es la palabra de Dios. Por eso es que el Señor dijo que cuando estábamos cansados, cuando estábamos cargados, fuéramos a Él. Es el único que nos puede llenar ese vacío. Y en el mundo tenemos una frase que con mucha frecuencia la repetimos a menudo y hace referencia justo a esto, a estas personas que tienen mucho dinero. Dice así, esa persona es tan pobre que lo único que tiene es dinero. Y es cierto, usted puede ver a gente con mucho dinero, muy adinerada, que tienen una carencia total de muchas cosas, y la primera de ellas es el Señor. El dinero, ya lo sabemos, no compra la felicidad, y eso muchos lo saben, pero ¿qué pasa? Que pocos practican este principio. Pero sin embargo, debemos tomar en cuenta que tampoco es cierto que Dios esté en contra de las riquezas y los bienes materiales. Este es el otro punto que también tenemos que aclarar, porque la gente dice, es que ese pastor dice que tenemos que ser pobres o tenemos que ser miserables económicamente. No, yo no estoy diciendo eso. Y el Señor no dice eso. Jesús habló justamente del dinero en casi la mitad de las parábolas. Si usted revisa las parábolas, se va a encontrar que se toca el tema del dinero en casi la mitad de ellas. Y esto con el objetivo de que nosotros los discípulos aprendamos cómo manejar las finanzas. ¿Por qué es importante que tengamos finanzas sanas? Bueno, es importante porque somos la iglesia, somos el soporte de la iglesia, y en la manera en que nosotros aprendamos los principios financieros que nos enseña la Biblia, vamos a poder sostener la iglesia y vamos a poder hacer que el evangelio pueda ser predicado en muchas otras partes. Pero recordemos, siempre importante, número uno, que lo que el Señor nos dejó dicho es que busquemos primeramente a Él y a su reino, como dice Mateo 6:33. Dice, más bien busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. ¿Por qué es que a nosotros no se nos añade la parte material? Porque no buscamos el reino de Dios, porque no buscamos la justicia de Dios, y en ese aspecto estamos deficientes. Los cristianos de la Odisea eran pobres porque solo tenían dinero. Esa es la realidad.
Muchos cristianos actuales también son tan pobres que solo tienen dinero. Por eso dice el Señor, te aconsejo, verso 18, que de mí compres oro refinado por el fuego para que te hagas rico, ropas blancas para que te vistas y cubras tu vergonzosa desnudez, y colirio para que te pongas en los ojos y recobre la vista. 3 cosas fundamentales que el Señor toca. Es justamente a través de la construcción de esta metáfora. Lo primero que nos dice es que el oro habla del oro refinado por el fuego. El oro refinado por el fuego puede simbolizar el creyente que ha sido purificado a través de las pruebas y ha visto una y otra vez cómo su fe no desmaya, a pesar de que hay momentos en los cuales siente que ya no tenga fuerza. Recordemos que el Señor nos prepara y nos lleva por etapas. Cuando usted estudia la vida de los grandes líderes, por ejemplo, en el caso de Moisés recibe los primeros 40 años, recibe instrucción para la vida, para conocer acerca del mundo, y está en una posición bastante cómoda. ¿Por qué? Porque el Señor lo quiere mandar a experimentar otro tipo de vida. Lo manda de ahí, lo saca y lo lleva al desierto. En el desierto tiene que aprender cómo guiar un rebaño, tiene que aprender los cuidados que tiene que darle a las ovejas, que son indefensas, que son personas, son pequeños animalitos, que no pueden defenderse por sí mismos. Lo saca de cuidar ovejas y lo manda a cuidar ovejas humanas, personas que tienen casi que las mismas condiciones que las ovejas que él cuidaba en el desierto, pero ya había sido entrenado durante 40 años. El Señor, cuando nos envía algo, nos capacita. Recordemos que primero viene la capacitación y después viene el llamamiento. Esto lo vamos a encontrar en todos los casos en que el Señor tiene para nosotros una misión o un ministerio o algo que Él quiere que nosotros hagamos, que por supuesto que Él quiere que nosotros hagamos. ¿Y qué es lo que quiere que Dios hagamos? Que prediquemos su palabra, que llevemos el evangelio a toda criatura. Entonces, si queremos ser oro refinado, tenemos que pasar por las pruebas que el Señor nos manda. Si no pasamos la prueba, tenemos que volver a repetirla, y eso tenga plena seguridad de que así será. Lo segundo que nos dice es ropas blancas. Las ropas blancas son la santidad, esto está claro, absolutamente claro, con la que se cubre el pecado y nos hace aceptos delante del Señor. Apocalipsis 22:14 lo aclara muy bien, dice, bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Entonces, ¿cómo es que nosotros entramos? Entramos santificados. Recordemos que sin santidad nadie verá al Señor. Y finalmente, el tercer aspecto que toca este versículo es el colirio. El colirio era la medicina para los ojos que estaba muy de moda en ese tiempo. Bueno, hoy en día hay una gran cantidad de gotas que nosotros nos echamos para los ojos, que usamos para refrescar la vista, para cuando tenemos los ojos muy secos. En ese tiempo había una medicina que se llamaba colirio. Incluso hace unos años hubo unas gotas para los ojos que se llamaban colirio. Y seguramente recordando pues este tiempo o esta historia que nos cuenta la Biblia. En ese tiempo estaba de moda el famoso colirio que era para los ojos, y Dios le dice a la iglesia que compre colirio para que recobre la vista, o sea, para que las telarañas, metafóricamente hablando, que hay en los ojos que nos impiden ver la gracia, la gloria de Dios, sean quitadas. La mayoría de los cristianos están ciegos, lamentablemente, porque lo único que ven es al mundo que los rodea. Esto los hace que la gente no pueda disfrutar de la presencia de Dios. El Señor dice, compra colirio, o sea, abra los ojos, llénese de mí, llénese de mi presencia, para que pueda vivir una vida dispuesta para poder seguirme y para poder ser mi discípulo. Dice el verso 19, yo reprendo y disciplino a todos los que amo, por tanto sé fervoroso y arrepiéntete. La disciplina del Señor, para mucha gente muy mal entendida. El Señor nos disciplina. ¿Cuándo nos disciplina el Señor? Cuando el Señor nos ama, cuando somos sus hijos. El padre disciplina a su hijo porque lo ama. El padre que no corrige a su hijo, que no disciplina a su hijo, que ha recibido del mundo la enseñanza de que los hijos no se pueden tocar, que a los hijos no les puede decir nada, son padres que están terriblemente equivocados.
La palabra del Señor nos enseña que tenemos que instruir y disciplinar a nuestros hijos. Y eso es lo que el Señor hace con cada uno de nosotros. Nos disciplina, nos enseña y nos corrige cada día. Por eso es que el salmista, cuando escribe el Salmo 23, dice: tu vara y tu callado me infundirán aliento. Tu vara es el garrote, es lo que pega. El callado es el ganchito para jalar, para guiar. Pero entonces, ¿cuál de los dos usa el pastor? ¿Cuál de los dos usa el Señor con nosotros? Ambos. La vara cuando tiene que golpearnos, darnos duro para que entendamos, y el callado cuando tiene que llevarnos con amor para que nos volvamos otra vez a encarrilar. Así que el Señor nos ama, por eso dice que Él reprende y disciplina a aquellos que ama. La palabra de Dios nos llama constantemente al arrepentimiento. Recordemos que como personas, como seres humanos, somos participantes de dos naturalezas, una naturaleza carnal y una naturaleza espiritual. Y estas dos naturalezas las vamos a encontrar viviendo dentro de nosotros en una lucha constante. ¿Por qué? Porque se oponen entre sí. El apóstol Pablo dice: miserable de mí, porque queriendo hacer lo bueno, hago lo malo. Y esto lo vamos a encontrar en prácticamente todos los seres humanos. Si nuestras obras son malas, es porque obedecemos la naturaleza de la carne. Y es por eso que el Señor nos llama a que nos arrepintamos. El Señor nos llama al arrepentimiento. Recordemos lo que nos dice en 1 de Juan 1:9. Dice el Señor que si confesamos nuestros pecados, Él, el Señor, es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. O sea, número uno, el que perdona nuestros pecados es el Señor, y el que nos limpia de toda maldad es el Señor. Recordemos que lo único que quita el pecado es el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Por eso cuando Cristo llega a ser bautizado en el Jordán, Juan el Bautista se da cuenta quién es y dice: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. O sea, este es el único capaz de poder limpiar a la humanidad de pecado. ¿Qué es la confesión de pecados? Bueno, la confesión de pecados implica reconocer que estamos en un error, que estamos equivocados. Y esa confesión obviamente nos va a llevar al arrepentimiento. Si usted confiesa sus pecados y se da cuenta del gran error que está cometiendo, va, por supuesto, a caminar hacia el arrepentimiento. Si hoy, hermanos, si hoy estamos con vida, entendamos esto, no desaprovechemos la oportunidad de rendirnos delante de la presencia del Señor. El verso 20 dice: mira que estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré y cenaré con él y él conmigo. Este llamado, hermanos, lo han malinterpretado. Este llamado no es para los inconversos. Este llamado no es para la gente que no conoce la palabra de Dios. Este llamado es para aquellos que han decidido seguir a Cristo, para aquellos que en algún momento se aflojaron. Vea que está dentro del tema de la tibieza que tenía la iglesia de la Odisea. Entonces el Señor le dice: mire, yo estoy aquí, estoy a la puerta, estoy esperando que usted decida venir a estar conmigo, que usted decida venir a cenar conmigo. Por eso es que es tan importante que nosotros entendamos que la palabra de Dios fue escrita para la iglesia, para el pueblo de Dios, originalmente para el pueblo de Israel, y luego va a ser escrita y abierta para toda la iglesia en general. Entonces, la palabra de Dios fue escrita para los creyentes. Y aquí Jesús, en este verso, Apocalipsis 3:20, está haciendo un llamado para todos aquellos que se están quedando afuera. Aquellos de la iglesia que se están quedando afuera porque están cerrando el corazón a Cristo Jesús, que ya no quieren recibir a Cristo en su corazón, ya no quieren dejar que Cristo more en su corazón. Lo han confesado, pero han decidido dejarlo fuera y seguir al mundo. Eso es lo que está pasando. Si usted es uno de esos que decidió apartarse del Señor, que decidió seguir al mundo, el Señor dice: aquí estoy a la puerta, estoy a la puerta de tu corazón, te estoy llamando, abre la puerta porque yo tengo cosas hermosas que hacer en tu vida. Los creyentes de la Odisea tienen a Jesús desterrado de sus corazones y no quieren arrepentirse. Los creyentes de la Odisea actual tienen a Jesús desterrado de sus corazones y no quieren arrepentirse y abrirle su corazón para que en la persona del Espíritu Santo Él venga
a morar en sus vidas. Por eso el Señor Jesús dice, si alguno oye mi voz, si alguno oye mi voz, si nuestro corazón está cerrado a Cristo, es poco probable que escuchemos su voz. Recordemos lo que nos dice el libro de Hebreos, dice que no nos volvamos duros como sucedió a aquellos que lo tentaron en el desierto. Dice, si oyeres hoy la voz del Señor, no endurezcan sus corazones, no endurezcáis vuestros corazones como en el día de la tentación, como el día que el pueblo se rebeló. Y eso es lo que estamos haciendo día a día, cuando cerramos nuestro corazón a Jesús, cuando no permitimos que Jesús more en nosotros, cuando no permitimos que la palabra de Dios nos limpie, que la palabra de Dios nos cambie, estamos cerrando nuestro corazón a Jesús. Pero Jesús, en su infinita misericordia, nos dice, si oyen hoy mi voz, no se endurezcan, hermanos. O sea, estoy a la puerta, estoy llamando, abran la puerta, abran su corazón, porque yo voy a cenar con ustedes, dice Jesús. Es el momento, hermanos, de buscar esa intimidad con Dios. La cena con Cristo implica entender esto. Jesús entregó su cuerpo y entregó su sangre por cada uno de nosotros. No desperdiciemos esta invaluable oportunidad. El verso 21 dice, al que salga vencedor, le daré derecho de sentarse conmigo en mi trono, como también yo vencí y me senté con mi Padre en su trono. La lucha es dura. Nadie dijo que ser cristiano es fácil. Nadie dijo que ser cristiano es algo que no lo podemos tomar a la ligera. Ya lo vimos con la iglesia de la Odisea, en donde ellos comenzaron a ser perseguidos hasta el punto de que se les quitó la posibilidad de poder comerciar si no se inclinaban delante del emperador Domiciano. Igual está sucediendo con la gente en este momento. Nadie quiere pagar el precio, nadie quiere entregarse al Señor. ¿Por qué? Porque el mundo los aparta. La lucha es dura, el esfuerzo es grande, pero al final del camino vamos a ver la recompensa, que será ser vencedor como Cristo lo es. Así que ánimo, ánimo, iglesia. No desmayemos, repasemos los 7 mensajes de las iglesias. Aquí están, les repito, dentro de unos días voy a hacerle una lista de difusión de estos 7 mensajes para que los pueda encontrar de manera más fácil. Corrijamos lo deficiente, lo que está mal, lo que el Señor nos está señalando que está mal, y afirmemos esas fortalezas que también el Señor nos da. Cristo, recuerde esto, iglesia, Cristo viene pronto. Cristo está a la puerta. Muchas bendiciones para todos. Nos vemos en el próximo mensaje.